Durante el mes de mayo se dio la muerte de uno de los papas más queridos de la era moderna. Estamos hablando del Papa Francisco. Y sí, ciertamente fue un líder carismático, que todo el mundo lo quería, que iba a muchos lugares y con una sencillez trataba a la gente, hablaba y hacía un montón de cosas. Pero, como decimos en México, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Déjame contarte la historia de uno de los papas muy polémicos, pero que en santidad, sencillez y humildad deja en el suelo a Francisco. Si para ti el Papa Francisco era una persona sencilla, humilde y era una persona de paz, con el Papa Pío V te vas a cagar para adentro. El pontificado del Papa Pío V prácticamente se da al tiempo de la Reforma Protestante de Martín Lutero, no exactamente en el año, sino en el contexto y en el entorno. El Papa Pío V, dentro de ese contexto, él redebate 32 de las 92 reformas de Martín Lutero. Dato curioso de la época, Pío V dio una bula papal con sentencia de excomunión, que para esa época pues preferías mejor que te mataran a que te excomulgaran, en donde prohibía corrida de toros, peleas de box, o sea, básicamente todo lo que fuera crueldad y maltrato animal, crueldad y maltrato humano, como en los circos y todo esto. Leyes que ahorita son como modernas, para él ya eran costumbres obsoletas. Pío V, sumido en profunda oración, buscaba restablecer el orden de la iglesia, que los obispos, cardenales, que los sacerdotes de la época dejaran su vida de opulencia y de lujo. Y Pío V pertenecía a una de las órdenes más estrictas y para muchos que están medios güeyes en la historia, la orden que llevó a cabo la famosa Santa Inquisición, que en realidad la Inquisición católica no tuvo impacto en realidad. Los inquisidores protestantes fueron los salvajes que todo mundo conocemos, que quemaban brujas y hacían pendejada y media. Que por cierto, un paréntesis ahí, de la famosa Santa Inquisición de la Iglesia Católica, hasta ahora alrededor de 35 historiadores, si no mal recuerdo, han hablado de alrededor de 59 personas realmente ejecutadas desde el año 1109 hasta el año 1700 y piquito que terminó, que en prácticamente 500 años de la famosa Santa Inquisición, estamos hablando de alrededor de 10 personas por siglo como máximo. Claro, acusados hubo miles, realmente ejecutados 59. Eso no se compara con las brujas de Salem, con las brujas de Alemania, ni con las brujas de Inglaterra, ¿verdad? Otra de las cuestiones de ese santo Papa Pío V era su pobreza. Era una pobreza tan extrema, que tú dices ahorita, el Papa Francisco murió con $100 en su cuenta de banco. ¿Sabes con qué murió Pío V? Pío V murió con 5 tablas en su propiedad que utilizaba como cama y un libro como este, que era el que utilizaba para sus oraciones diarias. Solo estas dos cosas eran de su propiedad de Pío V. El Papa Francisco por lo menos fue atendido en hospitales, fue pagado por muchas cosas por donantes, etcétera, etcétera. Pío V murió prácticamente en el olvido. Muchos historiadores afirman que Pío V murió en una agonía y en oración, ofreciendo su sacrificio por la salvación de las almas. Ahora, Pío V no es el Papa de la Inquisición, ese es Paulo III. Pío V es el Papa que va a llevar a cabo esta misa. Esta misa está diseñada de manera perfecta, de manera que él en profunda oración buscaba la respuesta de cómo tenía que ser la alabanza y la gratitud hacia Dios. Se cuenta, algunos dicen, que un ángel le reveló a Pío V en qué orden tenía que estructurar la misa para que ésta fuera muy agradable para los seres humanos y mucha alabanza para Dios. Entre muchas otras cosas de Pío V que es difícil hablar de él en un pequeño video, pero cuando comparas la historia de humildad del Papa Francisco, la popularidad de Juan Pablo II, la sabiduría de Benedicto XVI y comparas la vida de San Pío V, Pío V dice quítate la chingada porque ahí te voy yo, así de fácil. Otro dato muy importante de San Pío V, en el siglo XVI todavía no era común la educación, estaba reservada para la gente adinerada, para los príncipes, sacerdotes, etcétera, etcétera. Pío V rompe con esa tradición. Por orden explícita de este Papa, pide que toda aquella persona que esté al servicio de otra persona aprenda por lo menos lo básico de lectura, escritura y comprensión. Es decir, a lo que ahorita en México actualmente conocerías como la primaria y la secundaria. Básicamente él como mínimo quería ese nivel de estudio en la servidumbre. Cosa impensable, cosa inimaginable que alguien hiciera eso. Por Dios, ¿a quién se le ocurre? ¿Te admiras de los escándalos de abuso sexual que hubo durante el pontificado de Juan Pablo II y que Juan Pablo II se hizo pendejo con el tema? ¿Qué crees? Había cosas peores en la época de Pío V. ¿Y qué crees? Algo inimaginable hasta la fecha. Pío V arrestó, excomulgó y les quitó el título de sacerdote a cardenales de la época. ¿Por qué? Por encubrir prácticas corruptas dentro de la iglesia. De hecho, hubo una reforma dentro del clero porque él también estructuró que los obispos, sacerdotes, etcétera, etcétera, ordenó explícitamente que comprobaran que fueran dignos del cargo. Y claro, me podrás decir, es que Pío V tuvo momentos polémicos porque se metía a decir quién puede ser rey y quién no podía ser rey. Era una práctica natural en su época. Si quieres juzgar con criterios del siglo XXI, claro que no va a compaginar para nada. Sin embargo, dentro de las prácticas propias del siglo XVI, Pío V llevó las mejores relaciones
relaciones público y políticas de la época. No hubo otro papa que tuviera mejores relaciones que él. Los historiadores hablan de que Pío V era una persona sencilla, afable, era una persona cercana con el pueblo, que incluso en algunas ocasiones salía simplemente a caminar para platicar con la gente, para conocer a la gente. De hecho, en las profecías de Malaquías se habla de él como el ángel que tenía que venir a restablecer el orden en la iglesia. Incluso se menciona por ahí algún historiador, no me acuerdo quién lo mencionaba, que Pío V en varios momentos dejó su lugar de oración para atender necesidades de personas que ocupaban en ese momento algo, cosa que era muy estructuradísima en la época, de que tenías que clavarte a rezar en tu hora que te tocaba rezar y no te podías parar para nada. Básicamente, como decimos en México, primero está comer que ser cristiano. Pío V lo hacía. Es una persona con un carácter que debemos conocer, es una persona a la que deberíamos de seguir, y es una gran herejía, una pendejada monumental lo que hicieron este par de pendejos al quitar la misa tridentina para poner la misa masónica que actualmente celebramos en las iglesias. No con ello digo que la misa actual esté tan de la chingada, está pasable en muchas cosas, pero no se compara en santidad, pureza y dignidad a la misa que tenía Pío V. San Pío V ruega por nosotros.